Hoy, como ya mencionamos, estamos celebrando aniversario en nuestra iglesia. No me pregunte cuál es, porque yo exactamente no puedo decir una fecha específica. Son unos cuantos años. A través de los mismos, Dios ha puesto distintas personas para ser parte de esta congregación local, y en el día de hoy, pues por la misericordia de Dios, continuamos sirviendo en este área. Originalmente estábamos en el oeste de Orlando, ahora estamos en la ciudad de Altamonte Springs, y en estas localidades, pues Dios siempre ha puesto su mano, y hoy agradecemos a Dios su bondad y su presencia y su provisión y su cuidado. Y es mi intención en el día de hoy, en la tarde de hoy, compartir con ustedes algunas verdades bíblicas que en las últimas semanas mi Padre Celestial ha utilizado para consolar mi alma, para fortalecer mi alma, para traer esperanza a esta alma mía que por 8 semanas ha estado abatida, ha estado angustiada. Lo que yo voy a compartir con ustedes es algo que es el producto de ese tiempo, de estas semanas que han transcurrido, y es producto de la instrucción bíblica, porque la Biblia enseña que cuando las cosas están bien en la vida de un ser humano, esa persona debe celebrar. Lo que dice el escritor de Eclesiastés es que en tiempos de prosperidad uno debe regocijarse, debe celebrar. Pero en tiempos de adversidad uno debe considerar, que quiere decir reflexionar. Obviamente el tiempo que ha pasado en las últimas semanas en nuestra familia ha sido un tiempo de adversidad, humanamente hablando, lo que ha provocado que tanto yo como el pastor Marcel, la hermana Rosita, pasemos nuestro tiempo pues reflexionando qué es lo que Dios desea que nosotros pongamos sobre la balanza, si usted quiere, para determinar qué es correcto, qué no lo es, qué tiene prioridad, qué no tiene prioridad, qué es deseable en este momento, qué no es deseable, porque la Biblia dice que para todo en la vida hay tiempo. Esta enseñanza que comparto con ustedes es una enseñanza muy seria y necesaria para la iglesia. Yo me alegro que cada uno de ustedes estén aquí. Les garantizo que van a escuchar algo que posiblemente los ponga a pensar. Y mi esperanza es que eso suceda y que al concluir, pues usted tome la decisión correcta. Vamos a hablar de 2 grupos de personas, unas tomaron una decisión correcta y otras no lo hicieron. Y mi esperanza es que cada uno de ustedes pues tomen la decisión correcta. Algunas verdades bíblicas que en las últimas semanas mi Padre Celestial ha utilizado para consolar mi alma abatida, mi alma angustiada, para fortalecerme y para traer esperanza. Como la mayor parte de ustedes saben, hace 8 semanas llegó a mi vida la pena más horrible que jamás yo he tenido que soportar. Súbitamente, la condición de mi amada esposa se complica en cuestión de horas. Mi amada esposa va a morar con su Creador y Salvador a ese lugar real que nosotros llamamos cielo, a ese lugar donde el pueblo de Dios va a morar luego de la muerte física. Por varias semanas me fue imposible compartir mi aflicción con otros. Muchos me llamaron, muchos me testearon, muchos se me acercaban para hablar conmigo y yo pues no accedía a sus pedidos, no porque
no apreciase su intención simplemente porque no estaba en condiciones, no tenía de qué hablar en ese momento. Fue imposible, aunque hubiese tratado de compartir mi aflicción con otras personas. Un día, mientras caminaba en mi casa con mi corazón desgarrado, como algunos posiblemente me entienden, y aunque era de día, caminaba en gran oscuridad y aflicción, y aunque conozco de Dios, había dudas en mi alma. En medio de eso, buscaba en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Santa Biblia, un punto de apoyo sólido sobre el cual yo pudiese pararme firme. Abría la Biblia, la leía y continuaba buscando algo donde yo pudiese pararme firme, que me diese firmeza, que me pudiese sostener. En ese proceso, en un momento determinado, el Espíritu Santo trajo a mi mente la verdad más gloriosa del Evangelio de la redención solo por la sangre de Jesucristo. Y con esa promesa de redención solo por la sangre de Jesucristo, mientras estudiaba, también vino la promesa de vida eterna. Y con esa promesa de vida eterna también vino, alabado Cristo, mi alma te alaba, la certeza de ir al cielo inmediatamente después de la muerte física. Segunda de Corintios 5:8 dice, pero estamos confiados, y más aún, Pablo decía, queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese día, en ese momento en particular, cuando me encuentro cara a cara con esta verdad gloriosa que es el Evangelio de la redención por medio de la sangre de Jesucristo, esa promesa de vida eterna, son cosas básicas, son cosas que yo desde pequeño en mi vida cristiana había aprendido y enseñaba y predicaba en cualquier lugar donde fuera, pero que en los últimos años quizás no habían tenido la prioridad que debieron haber tenido, y en medio de esta dificultad y este conflicto que tenía conmigo mismo, el Espíritu Santo de Dios los refresca, los trae nuevamente a mi mente. Acuérdate de la redención que Cristo ganó por ti y por Rosa a través de su sangre preciosa. Párate firme en la promesa de vida eterna. Que sea la certeza de ir al cielo inmediatamente después de la muerte física, el lugar donde te sostengas. En ese momento apoyé mi pie en ese fundamento sólido y encontré un apoyo firme, y me mantengo hoy, para la gloria de Cristo y por la gracia de Dios, firme en ese fundamento. Y por la gracia de Dios, estoy confiado de continuaré descansando sobre esa verdad bíblica y gloriosa. ¿Cuál verdad bíblica y gloriosa? La verdad de la salvación solo por medio de la sangre preciosa de Cristo, y la seguridad de que iré al cielo cuando llegue mi hora. Cuando llegue mi hora, yo estoy seguro que iré al cielo. Semanas antes de mi hermana Rosa fallecer, nos reunió a China, a Marcela y a mí, y nos dijo, mi hora ha llegado y yo estoy lista para ver a mi Señor. Sé que tarde o temprano mi hora habrá de llegar, y cuando llegue ese momento yo estoy absolutamente seguro, no tengo duda de ninguna clase, de que cuando llegue ese momento, yo veré a mi Redentor cara a cara, y yo estoy totalmente seguro que cuando llegue ese momento yo me voy a unir con Rosa y me voy a unir con todos los santos que han muerto en Cristo Jesús. No doubt. Ninguna duda, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, como dije al comienzo, mi intención en esta tarde es compartir con ustedes algunas verdades bíblicas que mi Padre Celestial ha utilizado
en recientes semanas para consolar mi alma abatida, para fortalecer mi alma angustiada, para traer esperanza a mi alma. Con eso en mente, en ese contexto, por favor, présteme atención. Más que ninguna otra cosa, ha traído estabilidad, ha traído esperanza, ha traído consuelo, ha traído fortaleza. Más que ninguna otra cosa, lo que más ha dado estabilidad a mi alma han sido las palabras de Jesús, particularmente sobre un asunto que Él atiende en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Un asunto donde vemos personas que están construyendo su vida espiritual sobre un fundamento que conduce a la vida eterna, que conduce al cielo, y un asunto donde hay otro grupo de personas que están construyendo su vida espiritual y piensan y dicen que van para el cielo cuando en realidad no van. Esa porción bíblica en esos dos capítulos, en Mateo y en Lucas, es la porción bíblica que más estabilidad ha traído a mi alma, más seguridad, más certeza ha traído a mi alma. El título que hemos puesto a esta enseñanza en la tarde de hoy es en inglés. El título es Everybody Talking About Heaven Ain't Going There. Lo que quiere decir es, está en sus notas ahí, en su bosquejo, no todo el que dice que va para el cielo va. Now, ese título, Everybody Talking About Heaven Ain't Going There, es el título de un cántico espiritual de los esclavos negros en el sur de los Estados Unidos hace 200 años, 1800. Es bien cortito. Es una estrofa one and a half. Eso es todo. Yo me imagino a ellos regresando de sus labores después de toda esa tarea diaria bajo el sol, cantando con esas voces privilegiadas y llenas de convicción que tenían y tienen todavía. Ese cántico, Everybody Talking About Heaven Ain't Going There. Una de las estrofas lo que dice es esto: When I read about the streets of gold and I read about the throne, not everybody calling Lord, Lord is going to see the heavenly home. Cuando leo acerca de las calles de oro y cuando leo acerca del trono, no todo el mundo que está diciendo Señor, Señor, va a ver la morada celestial. En Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, que es la porción bíblica que nos preocupa, son dos, básicamente el mismo asunto en ambas porciones bíblicas, pero en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, leo, me parece que está en la pantalla en este momento, está en su bosquejo, siéntase en la libertad de subrayar cualquier cosa que usted entienda que sea pertinente subrayar. Comienza Cristo haciendo una pregunta. La pregunta que Cristo le hacía a aquella institución religiosa de aquel entonces, fariseos y escribas en su inmensa mayoría, y a cada uno de los que en el día de hoy se encuentran aquí, miembros de esta iglesia local y personas que nos visitan. La pregunta que Cristo hace es: ¿por qué me llamas? ¿Por qué razón me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué es lo que te mueve a hacer eso? Versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. El que viene a él, el que oye sus palabras y el que las obedece, es semejante a una persona. Y ahora utiliza una ilustración, una analogía para describir a ese tipo de persona. Es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Lo que hizo fue escarbar, lo que hizo fue profundizar, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, hasta que tocó ahí piedra. Y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El hombre escarbó y escarbó y escarbó hasta que encontró la roca. Pero el que las oyó que las palabras de Cristo y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Al acercarme a este púlpito en esta tarde, lo hago con el temor de Dios. Y lo hago con el claro entendimiento de que no tengo garantías de que el miércoles próximo pueda enseñar matete, ni el domingo próximo pueda estar de regreso aquí. Lo hago con el temor de Dios de que quién sabe, muy bien podría ser la última vez que yo tuviese la oportunidad de proclamar la palabra de Dios. Y muy bien, quién sabe si esta sea la última vez que alguno de ustedes pueda escuchar la palabra de Dios, o alguno de ustedes que posiblemente esté viendo o escuchando esto a través del internet o el Facebook, whatever means. Así que lo hago con el temor de Dios dentro de mí. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, es otra versión de este mismo asunto, es el mismo incidente. Mateo lo expresa con un poco de variación, pero es el mismo incidente. Mateo dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. En Lucas, Jesucristo pregunta: ven acá, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? En el caso de Mateo, varía un poco. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Es claro, es obvio, es evidente que hay un lugar que se llama cielo. Amén. Right. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, subraya aquel día, no lo tiene, pero subráyelo si tiene su Biblia: Señor, Señor. Nuevamente lo mismo. Preguntan: ¿no profetizamos en tu nombre, 1, y en tu nombre, 2, echamos fuera demonios, y en tu nombre, 3, hicimos muchos milagros? Respuesta de Cristo: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que estas dos porciones bíblicas, Mateo 7, 21 al 23, Lucas 6, 46 al 49, contienen, como muchos de ustedes ya saben, el final de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en esos versículos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo termina con esta analogía o ilustración, una ilustración vívida, una ilustración real, una ilustración que ellos podían entender sin mucho esfuerzo, de dos clases de vida. Escucha que esto es lo que es importante. Dos clases de vida. Uno construyó sobre la arena, otro construyó sobre la roca. Una casa se mantuvo firme, otra casa se la llevó el río y la inundación, fue destruida. Una ilustración de dos clases de vida. Usted sabe que en Mateo 7 nos habla acerca del camino ancho, el camino estrecho. El camino ancho conduce a la perdición, el camino estrecho conduce a la vida eterna. Nos habla de dos árboles, uno que da buenos frutos, uno que da malos frutos, y concluye hablando de estos cimientos también. Así que esto es una ilustración nuevamente de dos clases de vidas. La primera, una vida que sobrevive el juicio divino. Una vida que sobrevive el juicio divino. Entienda la persona que al sobrevivir el juicio divino va al cielo, va a la gloria, va al paraíso, va a la morada de Dios. Y la otra, obviamente, es una vida que no le sobrevive, que no sobrevive el juicio de Dios, y por ende va a parar al infierno. Así que nuestro Señor, por medio de esta analogía, parábola e ilustración vívida, sin duda, al concluir este sermón, está llamando a los que escuchan a tomar una decisión. Les da la ilustración con la esperanza de que estas personas pues determinen qué van a hacer, sobre qué fundamentos van a construir su vida. Ahora bien, así que Cristo está diciendo esto con el propósito de que las personas que están escuchando, en el momento que están escuchando este sermón del monte, tomen una decisión.
correcto resaltar el hecho de que en esta vida hay toda clase de decisiones que la gente toma, decisiones que muchas personas consideran importantes para ellos en determinado momento, decisiones acerca de su bienestar relacional, físico, emocional, económico, decisiones en cuanto a su dieta, en cuanto a qué tipo de cuidado médico voy a tener, si va a ser el tradicional o va a ser naturalista, decisiones en cuanto a su estilo de vida, decisiones en cuanto a su educación, decisiones en cuanto a su carrera profesional, decisiones en cuanto a dónde voy a vivir, decisiones en cuanto a las relaciones que van a tener, decisiones con relación con quién me voy a casar. Escriba esto, por favor, en sus notas. Saque un lapicero y escriba lo siguiente. Está en la pantalla. La decisión más importante que el ser humano precisa tomar es la decisión espiritual. Esa decisión espiritual que determinará su destino eterno. Es la decisión que determinará si irá al cielo o irá al infierno al final de su vida terrenal. Esa es la decisión más importante para el ser humano tomar. No hay ninguna otra decisión que pueda compararse en términos de importancia a esa decisión espiritual. De paso, en varias ocasiones, no voy a decir muchas ocasiones, pero en varias ocasiones, yo he escuchado a algunas personas decir que ellos prefieren ir al infierno porque las personas más importantes para la vida de ellos están allí, están en el infierno. He escuchado personas que dicen eso, que preferirían ir al infierno, y en mi cara me han dicho, una de las razones por las cuales preferimos ir al infierno es porque en el infierno no vamos a tener que encontrarnos con gente como tú, con los cristianitos estos. No son muchas las personas que me han dicho eso, pero algunas personas sí lo han dicho, familiares me lo han dicho. Lo cierto es, escuche por favor, es que la religión, sea la que sea, preste atención porque las cosas que voy a decir son un poco profundas y quizás usted nunca la ha escuchado y quizás necesita prestar atención para poder procesarlas correctamente. Lo cierto es que la religión florece en este mundo, la religión crece, prospera en este mundo, porque la gente desea ir al cielo sin importar cuál sea la definición de cielo que ellos tengan. La religión florece precisamente por eso, ante la idea de que hay algo después de la muerte que es mejor que lo que en esta vida se ha experimentado. Para efectos de nuestra enseñanza, de nuestro sermón, de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en la tarde de hoy, cuando hablamos de cielo o heaven, está en sus notas, está en la pantalla, nos referimos a un lugar real, un lugar verdadero, donde el pueblo de Dios va luego de su muerte física. Nos referimos a lo que se conoce como la morada de Dios. Nos referimos a un lugar que bíblicamente es descrito como un lugar donde las dificultades ya no existen, donde las tribulaciones ya no existen, donde los sufrimientos ya no existen. Los últimos meses de vida terrenal de mi esposa, ella tiene una alabanza favorita que la escuchábamos todos los días, y cuando íbamos para el hospital y cuando veníamos de Tampa, esa es una de las alabanzas que estábamos escuchando constantemente. Se titula La Ciudad de Dios. No la voy a cantar, pero la voy a leer. Esto es lo que dice. Es una descripción del cielo, heaven. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso por la eternidad. Sé que pronto allá estaré. Con mis ojos yo veré a aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí la presencia del Señor.
mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo. Se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa. Me abrazaré a mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor. No hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Problema que tenemos con este asunto del cielo, la morada de Dios, es que casi todas las religiones del mundo prometen entrada al cielo. Y en el día de hoy, tristemente, en el marco del cristianismo evangélico, hay muchos, y muchos son muchos, que auspician lo que se conoce, está en sus notas por favor, como inclusivismo evangélico. Lo puse ahí por si acaso usted quiere hacer un poco de research, sepa lo que tiene que investigar. Inclusivismo evangélico, ¿qué es eso? Es esto. Es la idea, el pensamiento que propone que toda persona que sea sincera en su vida religiosa tiene garantizada su entrada al cielo. Nuevamente, la idea, el pensamiento que propone que toda persona, sea quien sea la religión que sea, o no tenga ninguna religión de ninguna clase, siempre y cuando esa persona sea sincera en su vida religiosa, tiene garantizada su entrada al cielo. Eso es lo que se conoce como inclusivismo evangélico. Ese inclusivismo evangélico es promovido por personas con doctorados en teología, que son otorgados por instituciones teológicas. Muchos de ellos pueden ser comprados por internet también. También son personas con toda clase de títulos religiosos. Pueden ser apóstoles, pueden ser profetas, pueden ser profetisas, pueden ser sacerdotes, pueden ser pastores, pueden ser rabinos, pueden ser eruditos bíblicos. En mi humilde opinión, y en la de algunos cuantos también, todos esos teólogos, profesores, eruditos, podrían aprender algo muy importante, escuche, de los esclavos negros analfabetas americanos que, conociendo la verdad bíblica, escribieron la canción que nos da título en este mensaje. Everybody talking about heaven ain't going there. Lo que era verdad en aquel entonces, me refiero al tiempo de los esclavos aquí en los Estados Unidos, sigue siendo la verdad en el día de hoy. Y en mi opinión y en la opinión de muchas personas que son serias, ahora se les conoce como dinosaurios, a los que son serios en cuanto a las cosas de Dios, porque son anticuados. Esa verdad sigue siendo la verdad en el día de hoy, y la teología de aquellos esclavos negros es muchísimo mejor que la teología de estos eruditos bíblicos que lo que quieren es incluir a todo el mundo. Pero eso se llama inclusivismo, para incluir a todo el mundo. ¿Cuál es el punto de mi argumento en esta tarde? ¿Por qué usted escoge un día como hoy para hablar de este asunto? Porque hace varias semanas que el Espíritu Santo me está quemando dentro. Y yo prefiero seguir la dirección del Espíritu Santo
a que algunas personas estén contentas conmigo o no lo estén. ¿Cuál es el punto detrás de nuestro argumento? Está en sus notas, por favor. Dice lo siguiente. Si la idea, y esto es basado, Brother John, all this is grounded in those two passages, on Luke and Matthew. All right? You listening? All this is grounded in those two passages, right? And the people that Jesus is addressing mainly. Okay. El punto detrás de nuestro argumento es este. Si la idea del inclusivismo, que ya definimos, la idea que propone que toda persona que sea sincera en su vida religiosa tiene garantizada la entrada al cielo, la idea del inclusivismo, que el cielo está aceptable para todo el mundo, no importa cuál sea su religión, siempre y cuando sea sincero. Si la idea del inclusivismo es correcto, que no lo es, entre comillas, y los perdidos no están en realidad perdidos, clarifico perdidos bíblicamente, es la persona que no ha creído en Cristo como Salvador. Amén. Eso es lo que se conoce en la Biblia como el perdido, el inconverso. Así que si la idea del inclusivismo es correcto, que no lo es, y la idea de que los perdidos no están en realidad perdidos, entonces es correcto asumir que el pueblo judío, judaísmo, debe ir al cielo. Pues no hay nada que esté más cerca del cristianismo bíblico que las creencias judías. Ahora, lo que tenemos aquí delante de nosotros es escuchar qué es lo que Jesucristo dice. Pregunta: ¿cuán cercano está el judaísmo del cristianismo bíblico? Respuesta: ambas religiones creen en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ambas creen en la naturaleza santa, santa, santa de Dios. Ambas creen en la omnisciencia, en la omnipotencia, en la omnipresencia de Dios. Ambas creen en la justicia de Dios. Ambas creen en la santidad de Dios. Ambas creen en el amor puro, perfecto de Dios. Ambas religiones creen en Dios como el creador de todas las cosas. Creen en Dios como el que sustenta todas las cosas. Creen en Dios como el juez soberano sobre todas las cosas. Ambas religiones creen en la realidad del pecado. Creen en la justicia de Dios. Creen que la palabra de Dios demanda obediencia a la ley de Dios. Creen en virtudes como el amor, la humildad, la honestidad, el perdón, la bondad. En adición a eso, ambas religiones comparten los mismos héroes. Porque los héroes que usted y yo tenemos ahí en Hebreos capítulo 11 son los mismos héroes del Antiguo Testamento judío, cada uno de ellos. Moisés es mi héroe, Jeremías es mi héroe, David es mi héroe, Isaías es mi héroe, Abraham es mi héroe, al igual que es héroe de los de la fe judía. También tenemos en común, escuche, a Abraham como el padre de la fe, en el sentido que Abraham es llamado padre de Israel. Y en Gálatas, Pablo nos dice que Abraham es el padre de todos los que creen. Escriba esto en sus notas, por favor. Hay muchas semejanzas entre el judaísmo y el cristianismo, pero lo que nos separa es infinito. Una ilustración clara de esto puede verse en el pasaje bíblico que estamos considerando. Otra vez, Lucas capítulo 6, 46 y 49, Mateo capítulo 7, de 21 al 23. Porque me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. No todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, lo indicaré a quién se parece. A un hombre que al edificar su casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre el roco. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre las rocas. Pero el que las oyó y las obedeció es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella.
Mateo 7, 21, 23, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, el contexto de todo esto, escuche por favor, que esto es lo que es importante para poder absorber algo de la enseñanza y que pueda convertirse en un fundamento sólido para usted. Alabado Cristo. Jesucristo le está predicando al pueblo judío. Eso es lo primero que tenemos que entender. Compuesto en su inmensa mayoría por gente devota, gente meticulosa, ortodoxos, gente que estaban detrás de la verdad bíblica, gente altamente religiosa, apasionados, personas que creían que la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento era revelación divina. Cristo está hablando a gente que buscaba adorar y honrar a Dios, siguiendo todas las prescripciones que se le habían dado a través de las tradiciones de su religión, de las ceremonias, de los rituales, de los sacrificios, de los festivales, de los lunes, los sábados. Así que es correcto decir que Cristo está hablando a la inmensa mayoría de estas personas, eran ortodoxos de ortodoxos. Lo que quiero decir que eran personas súper fieles a la ley y a las distintas ceremonias. El punto es que esa era la clase de judaísmo que existía en tiempos de Cristo, aunque también cuando leemos la Escritura nos encontramos que no todos los judíos eran ortodoxos y no todos los judíos eran fundamentalistas. Habían algunos que se llamaban saduceos, que podrían identificarse en el día de hoy como liberales, personas religiosas pero liberales. Había otros que se conocían como celotes, que en el día de hoy serían los activistas políticos radicales. Habían otros que se llamaban esenios. Estas personas estaban en contra del establecimiento, tanto del gobierno, tanto religioso. Eran aquellos que vivían aislados en áreas cercas del Mar Muerto. Pero la inmensa mayoría de ellos eran los fariseos y los escribas. Personas que estaban totalmente comprometidos, no part-time, totalmente comprometidos con las enseñanzas del Antiguo Testamento, y eran los que en ese momento exponían el punto de vista del judaísmo en tiempos del Señor Jesucristo. Por otro lado, cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar que esos fariseos y esos escribas estaban atraídos intensamente por la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. De paso, el grupo al cual Lucas está haciendo referencia en el versículo 20 del capítulo 6 se identifica como discípulos, se identifica como estudiantes en griego, se identifica como aprendices. Es Luke chapter 6 verse 20. Se identifica como matetes, se identifica como seguidores. Clarificando, algunos de ellos eran verdaderamente discípulos y algunos no lo eran. Mientras que algunos estaban en el medio. Algunos eran discípulos, algunos no eran discípulos y otros estaban en el medio. ¿Qué quiero decir de otros que estaban en el medio? Eran algunos que se estaban acercando a Jesús, estaban escuchando, estaban siendo atraídos a Jesús, están acercando a Jesús. Pero al mismo tiempo había otros, mientras unos se estaban acercando a Jesús, había otros que se estaban alejando de Cristo. La Biblia, los evangelios nos hablan de eso. Alejándose de Jesús simplemente porque cada vez que Jesucristo abría la boca y ponía a proclamar las condiciones que Él estipulaba para seguirlo a Él, muchos dejaban de seguirlo. Se alejaban de Él porque estaban desilusionados por algunas cosas que Jesucristo decía. Cuando Jesucristo dijo, antes de que Abraham fuese yo soy, ahí se fueron un montón. Porque estaban desilusionados por lo que Jesucristo estaba diciendo, porque se estaba equiparando, estaba poniéndose al nivel de Jehová Dios. Escriba esto en sus notas. Problema.
Jesucristo, antes de eso, déjeme decir esto, punto para clarificar. Las personas que seguían a Jesucristo estaban espiritualmente, estaban espiritualmente lo más cerca que podían estar. Y una de las proposiciones que yo deseo en el día de hoy hacer es el hecho de que estar cerca de Jesucristo, estar cerca de una Biblia, estar cerca de una iglesia, venir a una iglesia, no cuenta. En estas últimas 8 semanas, Braulio, montones de personas y familiares míos se han acercado a mí a abrazarme y hablarme del cielo y de que como Rosa está en el cielo y que nosotros vamos a estar allá con ella y que fulana de tal está en el cielo y que tía aquella también está en el cielo, y yo me he callado la boca por respeto y porque nuevamente yo no estoy en posición de estar hablando con nadie de nada, right? Pero no todo el mundo que habla acerca del cielo va conforme a lo que dice la Escritura. La idea, nuevamente, que muchas personas tienen es de que si yo estoy cerca, mientras más cerca yo esté de Cristo, mientras más cerca yo esté de las cosas del Señor, mejor. Y que Dios va a estar satisfecho con eso. Y aquí lo que se propone esta enseñanza es que eso es absolutamente incorrecto. Así que escriba esto, por favor. Jesucristo nunca dijo o insinuó que el estar suficientemente cerca de Él estaba bien. Más bien lo que claramente enfatizó fue que el estar cerca de Él no era suficiente. Procese, por eso le digo, preste atención para que procese. La idea de estar cerca de Cristo no es suficiente. Lo que es suficiente es estar en Cristo. La diferencia bien grande. ¿Cuán cerca estaban ellos de Jesucristo? En el versículo 46, Jesucristo le pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Right? Y yo me imagino Cristo hablándole y un grupo de personas frente de Él, a los cuales Jesucristo le está dirigiendo esa pregunta, y muchos de ellos quedándose en blanco, porque Cristo, cuando hablaba de esa forma, tiene que haber hablado bien enfático, o sea, bien serio. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacer lo que yo digo. Yo no me imagino Cristo riéndose, sonriendo, diciendo una cosa como esa. Porque el asunto es serio, el asunto es de vida o muerte. Y yo me imagino, entonces simplemente pura especulación de mi parte, que algunos pudieron haber contestado de esta forma: te decimos Señor, Señor porque te respetamos mucho. Te decimos Señor, Señor porque nosotros hemos visto los milagros, hemos visto las cosas que tú haces, vimos convertir 2 o 3 peces y 2 o 3 panes y comieron multitudes. Te decimos Señor, Señor porque para nosotros es obvio que tú tienes poder divino. Te decimos Señor, Señor porque sin duda, como dijo Nicodemo, tú tienes que haber venido de Dios. Te decimos Señor, Señor por la autoridad que hay en tus palabras. Lucas nos habla de eso, que después que Cristo habló y lo que habló, aquella gente se miraban unos a otros y decía, pero este tipo no habla como los escribas y como los fariseos, este tipo habla con autoridad. No autoridad humana, sino autoridad divina. Te decimos Señor, Señor, porque en ti podemos ver cumplidas las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, la palabra Señor es la palabra kurios. Eso hemos hablado muchísimas veces en nuestra iglesia. Tiene distintas traducciones. Todo depende del contexto en que se utilice en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones se traduce dueño,
En otras ocasiones, como en esta, se traduce maestro, y en otras ocasiones es la traducción curios de la palabra Jehová del Antiguo Testamento. Cuando vemos aquí que dicen Señor, Señor, en esencia está hablando de maestro. Señor, Señor es maestro de maestro. En inglés sería master teacher. En el griego original es, tú eres el portavoz de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuán cerca estaban ellos de Cristo? Estaban bastante cerca porque le estaban diciendo Señor, Señor. Y todas las cosas que estaban diciendo posiblemente eran correctas. Estaban siguiendo, así de cerca estaban siguiendo y aprendiendo del Mesías. Estaban siguiendo y aprendiendo del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. No solamente eso, estaban afirmando que Él era el maestro de maestros, que cuando hablaba era portavoz de Dios. Sin embargo, para Cristo eso no era suficiente. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Cristo le dice, el problema es que ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. El problema es que yo no estoy buscando, escucha, que en el día de hoy tampoco, yo no estoy buscando admiración. Yo no estoy buscando curiosidad. El problema es que yo estoy buscando verdaderos seguidores. En Lucas 6, del 20 al 26, en Mateo 5, del 3 al 11, Jesucristo describe los verdaderos seguidores. Los describe de esta forma. Escuche, que esto es importante. Esto es lo que dice, un verdadero seguidor. Gente que se autoexamina internamente. Gente que al autoexaminarse internamente se han percatado de su bancarrota espiritual. Gente que al autoexaminarse internamente y percatarse de su bancarrota espiritual, el resultado de eso es que se han arrepentido. ¿Y dónde usted ve eso, Pastor Edwin? Escuche, lo veo en aquellos que se identifican como los espiritualmente pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso hemos hablado aquí a la saciedad, detenidamente. 1 o 2 mensajes en cada una de esas bienaventuranzas. Los espiritualmente pobres se puede ver en los que lloran por su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran, no porque tienen dolor de muela, no porque le quitaron la casa. Los que lloran, los que se lamentan por su condición espiritual, por la separación que el pecado trae en sus vidas de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Dios. Esos son los verdaderos seguidores. Los que conocen, los que están claros, que tienen un corazón sucio y anhelan uno limpio. Es interesante que en el contenido de Lucas 6, 27 a 38, vemos también otra evidencia genuina de un verdadero seguidor de Jesucristo. Una evidencia genuina, escuche. Una evidencia genuina de un verdadero seguidor de Jesucristo es la capacidad sobrenatural para poder amar a sus enemigos. Es la capacidad sobrenatural para amar a los que le odian. Es la capacidad sobrenatural para amar a los que le persiguen. Escuche, por favor. Un verdadero seguidor de Jesucristo es aquel cuyo corazón o en cuyo corazón Dios ha realizado la obra de convicción. Convicción que conduce a que uno realice su bancarrota espiritual. Y esa realización de que yo tengo una bancarrota espiritual, de que yo no soy tan chévere como yo pienso, que yo no soy tan bueno como yo pienso, que yo no soy tan justo como yo pienso, que yo no soy tan moral como yo pienso, que yo no soy tan íntegro como yo pienso que soy.
que yo no estoy tan bien como yo creo que estoy. Esa realización de nuestra bancarrota espiritual es lo que produce un corazón contrito y humillado, del cual la Escritura dice que Dios no rechaza. Y si Dios no lo rechaza, quiere decir que Dios lo recibe. Alabado sea el nombre de Cristo. En otras palabras, Dios obra en mi corazón o en su corazón o en el corazón del creyente, ayudándole a ver lo mal que está. Dios obra en mi corazón ayudándome a ver lo mal que yo estoy. Y luego, Dios me llena de su bondad, lo que me permite perdonar a los que me hacen mal. Si no me entiende, esa es la obra de Dios en el corazón del verdadero discípulo, del verdadero seguidor, del verdadero mastete. Escriba esto en sus notas. Características de un verdadero discípulo de Cristo. Primero, Dios está obrando en su corazón y por eso odia el pecado. Ahí está. Odia el pecado. Segundo, Dios está obrando en su corazón y por eso ama a sus enemigos. Amo a los que me pasan por la piedra. Amo a los que me desean mal. Amo a los que me serruchan el piso. Dios te bendiga. Y Dios está obrando en su corazón y por eso sigue solo a Cristo. Dios está obrando en mi corazón y por eso sigo solo a Cristo. Solo a Cristo. Ahora, ¿cuál es la verdad eterna detrás de esto? Escuche, que estamos edificando y vamos a llegar a un punto donde vamos a concluir. El punto es este: para que una persona pueda ir al cielo es necesario, escuche, que Dios obre en ella produciendo arrepentimiento. Es necesario que Dios obre en ella produciendo un amor sobrenatural. Es necesario que Dios obre en ella separando a esa persona con la disposición de seguir al verdadero Señor, que es Jesucristo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Jesucristo dice al concluir el sermón del monte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ahora, llamar a Jesucristo Señor es algo bueno. ¿Por qué? Simplemente porque nadie puede ser salvo a menos que haya confesado a Cristo como su Señor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema, o sea maldito. Nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios va a decirle eso de Jesucristo. Pero ahora, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, eso hay que clarificarlo. El Espíritu Santo trabaja en el corazón del verdadero creyente que está muerto espiritualmente y le da vida, le abre los ojos espirituales y le lleva a confesar a Cristo como Señor. Y una vez confiesa a Cristo como Señor, es salvo. Amén. Yes. Pero escuche, la idea de que yo pueda confesar a Cristo como Señor para luego no hacer lo que Cristo me dice que haga es una contradicción inaceptable. Quiere decir que el Señor, Señor que salió de mis labios no fue un Señor, Señor producido por el Espíritu Santo de Dios. Nuevamente, ¿cuán cercano a Cristo y al Evangelio una persona precisa estar de forma tal que pueda ir al cielo? Mucha gente en el día de hoy dice, si usted es sincero en su creencia religiosa, sea la que sea, usted va para el cielo.
Si usted es una buena persona que vive conforme a lo que cree, usted va para el cielo. Si usted es parte de una religión monoteísta, musulmán, evangélico, mormón, cristiano, católico, usted va para el cielo. Si usted es, obviamente, judío ortodoxo, que cree en el Antiguo Testamento, y usted considera que Jesucristo fue un gran maestro o un gran profeta, desde luego que entrará en el cielo. Porque si gente que ni siquiera aceptan la Escritura van a entrar, ¿cuánto más entonces entrarán los que honran la Escritura, como hacen los judíos? ¿Me va entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Si los que están bien lejos, y no le importa absolutamente nada de Dios, no le importa la Biblia, no creen absolutamente nada, van a entrar, porque si son sinceros van a entrar. Pues entonces, ¿cuánto más van a entrar aquellos que son temerosos de Dios, que tienen al menos la mitad de la verdad, que es el Antiguo Testamento? Es de esperarse que eso, si los que están lejos van a entrar, pues entonces estos que están más cerca, es lógico que entren. Sin embargo, Jesucristo echa por el piso ese tipo de razonamiento en los pasajes bíblicos que estamos considerando. En esencia, Cristo está diciendo esto a esas personas: ustedes pueden creer todo el Antiguo Testamento y hasta me pueden llamar Señor, Señor. Ustedes pueden estar envueltos en mucha actividad religiosa, como se describió: en tu nombre echamos demonios, profetizamos, sanamos enfermos, pero eso no es suficiente. Me suplico que me escuche, por favor. Fuerte lo que voy a decir, pero totalmente bíblico. No solamente las personas que no conocen a Cristo no son salvas y no irán al cielo. No solamente las personas que no conocen a Cristo no son salvas y no irán al cielo. Las personas que no conocen a Cristo no irán al cielo. Conforme a la Biblia que yo tengo, es de esa forma. Por eso es que yo soy un dinosaurio, porque todavía yo me limito a creer lo que dice la Biblia. No solamente las personas que no conocen a Cristo no son salvas y no irán al cielo. En muchos casos, como es el caso de Mateo capítulo 7, 21 y 23, gente que confiesa a Cristo tampoco son salvas. ¿Se da cuenta de la seriedad del asunto? ¿Se da cuenta por qué me está consumiendo, por qué me ha consumido durante todas estas semanas de reflexión? Tanta gente acercándose a mí, dándome el pésame, hablándome de que Rosa está en el cielo, y después por ahí siguen, y allá estará con fulana, y estará con tía aquella, y está con aquel tío aquel que era un santero y era un espiritista y no quería ni la luz eléctrica, pero está en el cielo. And I'm listening to all that. Callando, procesando. Para mí es más serio. Llamar a Cristo Señor, Señor, en gran medida es tomar el nombre del Señor en vano. Es blasfemia. Decir Señor, Señor y no me importarme un pepino angolo lo que Él dice y no hacer absolutamente de ninguna forma lo que Él dice, hacer contrariamente de lo que Él dice, irme en contra de lo que Él dice, es una blasfemia. El beso de Judas. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No, pero nosotros profetizamos, nosotros echamos demonios, nosotros sanamos en tu nombre. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí.
What is behind that? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? En esencia, Jesucristo lo que está diciendo, ustedes lo que tienen que hacer es abandonar el judaísmo y venir a mí. That's what you need to do. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los, dice, Jesucristo vino a los suyos, judíos, right? A los suyos, mejor dicho, Jesucristo vino a los suyos a salvar, Mesías, Redentor. Pero los suyos, judíos, no le recibieron. Más, versículo 12, a los que le recibieron, subraye, recibieron, a los que creen en su nombre, subraye, creen, a estos le dio el poder, la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Si usted quiere ser un hijo de Dios, usted necesita creer en Cristo, usted necesita recibir a Cristo como Salvador de su alma y Señor de su vida. Amén, amén, aleluya. Juan 6:40 dice lo siguiente, no está en sus notas, pero está en su Biblia. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Usted necesita ver al Hijo, saber quién es el Hijo y creer en el Hijo, para tener vida eterna y para poder tener entrada a la morada celestial. Hechos 4:12 en sus notas, y en ningún otro hay salvación que no sea Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin evangelio no hay salvación, porque no hay otro nombre por medio del cual podemos ser salvos. Romanos 10, 10, del 9 al 10 nuevamente, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, escuche que muchas personas no entienden eso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted precisa creer en Cristo, creer que Él es el Señor y que Él se levantó entre los muertos, porque con el corazón el hombre cree, y lo que el hombre cree en su corazón, eso resulta en justicia, en que se le imputa la justicia de Dios. Y con la boca se confiesa para la salvación, y eso quiere decir que eso resulta en salvación. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2. El que no ame al Señor, en el griego originalmente es crea. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Subraya anatema, quiere decir maldito, sea destruido. El que no ame, el que no crea en el Señor, sea destruido. Así que la palabra de Dios proclama que precisamos creer en Cristo como Señor y Salvador para evitar la destrucción y la maldición eterna. Nuevamente, Jesucristo le ha estado hablando a gente seriamente religiosa que en gran medida, escuche, admiran su enseñanza, que en gran medida admiran sus milagros, están cerca, y la posición aquí es que estar cerca no importa, no es suficiente. El venir a la iglesia, el acompañar a alguien a la iglesia, no es suficiente. Estar envuelto en actividad religiosa no es suficiente. Gente que en gran medida admiraban la enseñanza de Cristo y sus milagros. Personas que decían cosas que reflejaban su respeto por Cristo. Señor, Señor, Jehová Dios, portavoz de Dios. Y la respuesta de Cristo nuevamente es: eso no tiene significado para mí, a menos que ustedes hagan lo que yo les digo. A menos que dejen de estar dependiendo de su autojusticia, y a menos que dejen de estar dependiendo de su sistema religioso. Por eso es que digo que básicamente Jesucristo lo está llamando: salgan de ahí, sal de ahí, abandona eso. Eso no conduce a la vida eterna. Ese es el camino que conduce a la destrucción. Esa es la casa construida sobre la arena. Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando Jesucristo demanda obediencia a sus palabras, está hablando de que precisamos vernos. Escucha, que aquí es donde se pone incómodo y la gente cierra la Biblia o cierra su mente. Pero aquí esto es lo que es necesario. Aquí es donde está la cosa. Esto
esto es lo que cambia, esto es lo que salva, esto es lo que transforma. Ninguna actividad religiosa transforma, ningún ritualismo transforma. Esto transforma. Cuando Jesucristo demanda obediencia a sus palabras, está hablando de que precisamos vernos como personas ciegas espiritualmente. Precisamos vernos como prisioneros y oprimidos por el pecado. Precisamos vernos de esa forma. Precisamos vernos como personas que precisan confesar a Cristo como Salvador y Señor. Confesar quiere decir estar de acuerdo. Él es. Y que precisan clamar a Dios por su misericordia. Importante no perder de vista esto. Que algunas de estas personas que Cristo está hablando, en el día de juicio, Cristo dice que van a decir esto: Señor, Señor, vea, no profetizamos en tu nombre, 1, y en tu nombre 2, echamos fuera demonios, y en tu nombre 3, hicimos muchos milagros. Si no entiendes esto, esas personas no solo se habían convertido en devotos de Cristo, seguidores de Cristo, también pensaron equivocadamente que estaban ministrando en el nombre o la autoridad de Jesucristo. Y Cristo le dice: apártense de mí, ustedes que son hacedores de maldad, de iniquidad. Pregunta, escriba: ¿cuán cerca de Cristo debo estar para que sea suficiente? Escriba: el estar cerca no cuenta. Precisamos hacer lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Reconocer que soy pecador y clamar a Dios por su gracia, misericordia y perdón. Después de eso, usted puede decirle: Señor, Señor, porque el Señor, Señor va a hacer obra del Espíritu Santo dentro de usted. De paso, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, nos dice que Jesucristo vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Y ahí dice, Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido, por tanto, arrepentíos y creéis. Sumamente importante. Escuche, por favor, escuche, le ruego que me escuche. ¿Por qué es tan importante? Importante porque si usted estudia el judaísmo, usted se va a dar cuenta que ese sistema religioso, en esencia, lo que comunica a los más ortodoxos es que ustedes son justos. Ya se les puso el sello de justos. Ustedes son suficientemente buenos. Y si ustedes cumplen estas reglas, Dios los va a aceptar. Eso es lo que se les sugiere. Eso es lo que los escribas y los fariseos están escuchando. Nosotros somos hijos de Moisés y nosotros diezmamos del comino y del orégano y del bacalao y de la yuca y de los plátanos. Aquí nosotros cumplimos con todas las reglas y nos lavamos las manos cada 15 segundos. Y el sábado ni nos peinamos ni nos miramos al espejo. Por eso somos justos. Estamos escuchando algo que me enviaron los otros días de este famoso rabí aquí en Estados Unidos. Dice que ellos no creen ni en el cielo ni en el infierno. Ellos creen en una cosa que se llama Sheol, donde ellos van a estar por un año. Eso es lo que decía, ¿no? Por un año, y ahí van a ser purificados y por ahí van a seguir. Porque ellos fueron un pueblo escogido de Dios y ya por ser escogidos, ser la circuncisión de Dios, ya están. Eso es lo que ellos pensaban. Right? Eso es lo que motiva que Jesucristo le diga: porque me dice Señor, Señor, y no hacen lo que yo te estoy diciendo. A lo que ellos están diciendo acerca de ellos, esta es la respuesta de Jesucristo. Jesucristo le dice: ustedes no son lo suficientemente buenos. Ustedes son pecadores sin esperanza. Ustedes son pecadores que están condenados a destrucción. Ustedes necesitan reconocer esto. Ustedes necesitan clamar a Dios por misericordia. Y Dios le concederá esa misericordia en mi nombre. Y si me confiesan como su Señor y Salvador. Nuevamente, Jesucristo literalmente le está pidiendo que abandonaran ese sistema religioso. Get out of there. Move out. Escriba esto, por favor.
El Evangelio nos presenta un mandamiento a creer y ser salvo. Y como resultado de eso, vivir un patrón de continua obediencia. Juan capítulo 8, versículo 31. Estamos terminando, familia. ¿Se acuerda? Rosa me decía, cuando sentada yo decía esto, estamos terminando, familia. De allá ella me miraba y me hacía, no diga eso. No diga lo que no va a cumplir. That's what she says. Okay. Anyway, estamos cerca de terminar, por ahí. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis qué? Atlos matetes, discípulos reales. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe hacer ¿qué? Debe andar como él anduvo. En esencia, Cristo está diciendo lo siguiente: no me digas que eres mi discípulo para luego no hacer lo que yo digo. O ustedes me dicen Señor, pero no hacen la voluntad de mi Padre. Así que la pregunta aquí, escucha que estamos, ¿cuál es la pregunta aquí clave? Que si yo estuviera allí sentado, yo me estuviera haciendo una pregunta, pero ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Sabes? Que no hacen lo que yo digo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay algo en particular que es lo que hay que hacer? Right? Pues, en Mateo 17:5 dice lo siguiente. Ese es lo que se conoce como el evento de la transfiguración. Hay una voz celestial, que es la voz del Padre Celestial, que dice: este es mi Hijo amado, a quien tengo por complacencia. A él que oír. Mateo 3:17, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, al ver a Cristo venir, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que veamos al Hijo, a Cristo, como el Salvador que cargó con nuestro pecado y que le reconozcamos como nuestro Señor. Esa es la voluntad del Padre. De eso es que estaba hablando. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la voluntad de mi Padre. Versículo 47 de Lucas dice: y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted escucha el Evangelio y hace lo que el Evangelio dice. Quiere decir que usted cree, que usted recibe, que usted confiesa, que usted se arrepiente. Quiere decir que usted se arrepiente. Esta es la voluntad del Padre. Esto es lo que Dios quiere. Que usted se arrepiente de su pecado, que usted confiesa su pecado, que usted cree en el Señor Jesucristo y que usted recibe a Cristo como Salvador y Señor. Nuevamente, nadie es que nadie jamás podrá ir al cielo a menos que haya hecho eso. No importa cuál sea su religión, incluyendo cualquier persona que sea miembro de esta iglesia. Versículo 48, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, les digo que es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Cavó y ahondó quiere decir, nos habla de un arrepentimiento que escarba, que le da cara a las realidades profundas de la vida, que se da cuenta de su pecado, que se da cuenta que tiene un corazón sucio y que ya no quiere tener más un corazón sucio y que busca y que le pide a Dios: Señor, mírame. Salmo 100, can't recall that now. Que Señor, mira en mi 139, 23 y 24. Ven, Señor, mira en mi corazón y ve si hay camino de iniquidad. Es un arrepentimiento que da cara a las realidades profundas de la vida. Es un arrepentimiento que profundiza en la verdad de Dios. Versículo 28 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Rápido, la roca en el lenguaje del Antiguo Testamento se refiere a Dios Padre. El fundamento en el lenguaje del Nuevo Testamento se refiere a Cristo. Primera de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. La casa, interesante, la casa es la vida religiosa. La casa son las ceremonias. La casa es su judaísmo. La casa son los rituales. La casa es la vida de la iglesia. El río, la inundación, es el juicio divino de Dios, es la ira de Dios. Ahora, en el libro de Mateo,
entre un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos, ante un montón de cosas que se andaban diciendo acerca de que Cristo era Elías, de que Cristo era Jeremías, de que Cristo era esto y que era aquello otro. Jesucristo interroga a sus discípulos y la contestación de Pedro, tenemos lo que yo llamo el fundamento sobre la roca, el fundamento de todos los fundamentos, la roca de todas las rocas. Y Cristo les preguntó, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Like Father, like Son. Y sobre esa roca, ¿cuál roca? Esa declaración, esa confesión, esa decisión de Pedro. Pedro decidió que Cristo es el Hijo del Dios viviente. El Jesús que siguió es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante lo que Cristo dice, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Y mira lo que dice, ¡gloria a Dios! Este es el fundamento que yo encontré hace unos cuantos días, y sobre ese fundamento estoy parado, y con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios continuaré parado en ese fundamento, feliz y contento hasta que me llegue la hora de ver mi Redentor cara a cara. Y cuando llegue esa hora, sé que voy a ver a mi Cristo cara a cara, sé que voy a ver a mi hermana Rosa, y sé que voy a ver a todos los santos a través de la historia que han creído que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y mira lo que dice, y las puertas del Hades no la dominarán. Hay infierno aquí para nadie que ha creído en Cristo. En el día de hoy, el apóstol Pedro está en este momento gozando de la presencia de Cristo en su morada celestial. Pedro está en la gloria. Pedro está en el cielo. No por haber sido apóstol. Escuche, Pedro no está en el Hades simplemente porque Pedro renunció a su herencia religiosa en la misma forma que lo hizo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Y Pedro decidió confesar a Cristo como el Señor de su vida y el Salvador de su alma. E inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe en 1 de Pedro 2, 6 y 8, por lo cual también dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión, Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida por Dios, y en Cristo somos escogidos también. Escogida, preciosa. ¿Cuán precioso es Cristo para usted? ¿O es precioso? Preciosa. Y el que cree en Él no será defraudado, no será avergonzado jamás. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos creen en Cristo? Los que creéis, ¿Él es qué? ¿Él es qué? Precioso. 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 Es precioso. Precioso. ¿Qué pasó, pastor? ¿Enloqueció? No. Mi mente ha sido aclarada. Precioso. Qué lindo, Mi esposa para mí era preciosa. Y cuando le hablaba le decía, precio, ¿cómo estás? ¿Qué quieres, precio, hoy? ¿Qué te me preparo desayuno? Precio. Preciosa. Amor apasionado. Amor intenso. Amor que al no tenerse crea un vacío que nada lo puede llenar. ¿Qué ha pasado? Mi mente ha sido aclarada. Esa intensidad
precisa ser dirigida a Cristo Jesús. Él es el que tiene que ser el precio. Él es el que tiene que ser el recipiente de ese amor apasionado. Ese es el fundamento, es lo que Dios me ha enseñado en estas 8 semanas. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Subraye eso, lléveselo para su casa y piense si Él es precioso para usted. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste precioso? Eres precioso. Eres precioso, Jesús. Qué lindo eres, Jesús. Qué lindo es mi papá. Qué precioso es mi papá. Está perdiendo la mente el pastor Edwin. Quizá alguno pueda pensar. No creo que esté más sano mentalmente de lo que estoy en el día de hoy. Nunca lo he estado. En cambio, para los que no creen, para los que creen es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, Cristo, los edificadores son la institución religiosa de Israel, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Si así es la piedra perfecta, es la piedra que da dirección a todas las demás piedras que ustedes y yo somos esas piedras. Esa piedra perfecta es la que nos da dirección a nosotros, Cristo Jesús. Piedra de tropiezo y roca que hace caer a otros, a ellos. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra y ese es su destino. Así que la decisión más importante del ser humano precisa tomar es la decisión espiritual que determina su destino eterno, la decisión que determinará si irá al cielo o al infierno al final de su vida terrenal. Conclusión: cualquier religión o creencia que no sea Cristo es una religión que condena y que envía gente al infierno. No importa las promesas o los reclamos que pueda hacer acerca del cielo. La verdad absoluta es que everybody talking about heaven ain't going there. No todo el mundo que habla acerca del cielo va. Solo irán los que en obediencia al Evangelio se arrepienten, confiesan su pecado, creen y reciben a Cristo como el fundamento de su salvación. Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive. That's what it is. Nada más con el testigo. Brother John. Y en el cielo, esos que se han arrepentido, confesado y creído y recibido a Cristo como el fundamento de su salvación, ya en el cielo serán gloriosamente glorificados para la gloria de Dios. Un papel amarillo por ahí. Yo sé que usted sabe leer. Déjeme leerlo un momentito. Esto es una descripción de lo que acontece eternamente en el cielo. Esto es una descripción de lo que acontece en la ciudad de Dios. Esto es lo que experimentan los que han creído en Cristo. Esto es lo que experimentan los que han abandonado su sistema religioso. Esto es lo que experimentan los que le han abierto su corazón a Cristo, le han confesado su bancarrota espiritual, han confesado que su corazón es sucio y que quieren un corazón limpio que solamente Cristo puede dar. Si usted nunca ha hecho eso, usted necesita hacer eso. Usted no me necesita a mí para hacerlo. Usted lo que necesita es ser honesto con Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Es cosa suya. Usted necesita hacerlo. Esto lo escribió Charles Spurgeon. Give me nice music. Oh. Just music. Oh. Dice, I love this.
I really love this. Los que están glorificados ya no lloran. Mi amor ya no llora. Pues todas las causas externas de aflicción ya no existen. Por eso esa actitud para algunas personas molesto, apasionado de mi parte, porque lo que está en juego es serio, es vida o muerte, no es una bobería. Es paz en mi corazón, es paz, es fortaleza, es deseo de seguir hacia adelante, es determinación para seguir hacia adelante de parte del que ha creído. Saber todas estas verdades. Pues todas las cosas externas de aflicción ya no existen. En el cielo no hay amistades quebradas, ni perspectivas perdidas, gloria a Dios. Allí no se conoce la pobreza, ni el hambre, ni el peligro, ni la persecución, ni la calumnia. Ningún dolor embarga, ni entristece ningún pensamiento de muerte o aflicción. No lloran más, pues están completamente justificados. Esos son los que son glorificados. Esa es la última parte, el último aspecto de la salvación. Somos regenerados, somos santificados mientras estamos aquí, y cuando llega el momento de nuestra muerte somos glorificados. Y esto es lo que nos espera. Por eso es correcto decir que lo mejor está por venir. Ningún corazón pecaminoso e incrédulo los incita a apartarse del Dios viviente. Están ante su trono sin falta y son por completo conforme a su imagen. Bien pueden no acongojarse ya aquellos que han dejado de pecar, claro. No lloran más, porque todo temor de cambio ya pasó. Saben que están seguros eternamente. El pecado ha sido excluido y ellos están adentro en el cielo ya. Habitan en una ciudad que nunca será invadida. Gozan del calor del sol que nunca se pone. Beben de un río que nunca se secará. Arrancan fruta de un árbol que nunca se marchitará. Puede ser que pasen incontables ciclos, pero la eternidad nunca se agotará. Y mientras la eternidad dure, su inmortalidad y su bienaventuranza coexistirán con ella. Están para siempre, ¿con quién? Con el Señor. No lloran más, porque cada deseo se cumple. No pueden desear algo que no posean. Ojo y oído, corazón y mano, juicio, imaginación, esperanza, deseo, voluntad. Todas las facultades están completamente satisfechas. Y aunque nuestras ideas actuales son imperfectas en cuanto a las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, sabemos por la revelación del Espíritu que los santos arriba están completamente bendecidos. El gozo de Cristo, que es infinita plenitud de deleite, está en ellos. Se bañan en el profundo e ilimitado mar de bienaventuranza infinita. El mismo descanso gozoso nos aguarda. Puede ser, en mi caso, que no esté lejos. Pronto, el sauce llorón, yo iba a decir el Edwin llorón, pero el sauce llorón será cambiado por ramas de palmas de victoria. Las gotas de rocío de la aflicción serán cambiadas por las perlas del gozo eterno. Por lo tanto, familia, esto es lo que he tratado de hacer en esta tarde. Anímense unos a otros con estas palabras. Esa ha sido mi intención. No hacer sentir mal a nadie, no atacar la religión de nadie, simplemente animarnos unos a otros con la verdad bíblica. Que tenga oído para escuchar, que escuche lo que Dios nos ha dicho, no a través del predicador Edwin, sino a través de su santa palabra. Amén. Vamos a orar.
¿Ok? Y cuando salgamos, vamos al Fellowship Hall a disfrutar de los alimentos que han sido preparados. Si tiene que irse, por favor, por lo menos vaya, take it home with you. ¿Ok? Amén. Okay. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has permitido pasar. Te doy gracias, Padre, porque pues tengo una conciencia limpia en este momento. Me siento doblemente bendecido, Señor, porque lo que ha salido por mis labios entró por mis ojos, por mis oídos y atravesó mi corazón y se ha hecho parte mía, Señor. Mi esperanza es que algo parecido haya sucedido en el corazón de cada uno de los que están aquí. Y si alguno todavía no le ha entregado su vida a Cristo, mi oración es que lo hagan, aún en el día de hoy. Que confiesen a Cristo como el Salvador de su alma y Señor de su vida. Ahora que tienen tiempo para hacerlo. Bendice los alimentos que vamos a consumir. Gracias por haberlos provisto. Permite que nuestra conversación y nuestro compañerismo te dé gloria a ti, te agrade y nos edifique. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. Un aplauso al Señor Jesucristo, por favor.